Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy el tema que vamos a tratar es de la organización. ¿Por qué es importante la organización en una empresa y sobre todo para los emprendedores? Nosotros tenemos que entender que muchas veces cuando no contamos con todos los recursos y no tenemos un plan evidentemente de trabajo o estratégico, es muy probable que los negocios no lleguen a buen fin. Es muy importante entender cada uno de estos pasos para poder lograr el éxito en nuestro negocio y sobre todo cuando somos emprendedores. Cuando somos emprendedores es muy probable que creamos que es algo muy sencillo, que echándole muchas ganas, que muy probablemente teniendo el espíritu emprendedor y nada más, con eso podemos lograr el éxito. Sin embargo, no es así. El día de hoy, como les repito, vamos a ver lo que es una organización. Bien, una organización es una serie de recursos que nosotros necesitamos para poder emprender un negocio. Y la importancia de este va a radicar en todos los elementos que se conjuntan. Es decir, para que nosotros podamos realmente lograr una ventaja competitiva en el mercado, necesitamos hacer que todos estos elementos se conjunten. Es decir, conocer la real y verdadera posición de nuestra empresa. Vamos a empezar. De los recursos que nosotros debemos de tener en nuestra organización, tenemos evidentemente el recurso financiero, tenemos el recurso material, tenemos el recurso tecnológico y tenemos el recurso humano. Todos, cada uno de ellos, evidentemente son fundamentales para que nosotros realmente podamos tener una empresa sana. Es decir, si no contamos o nos falta alguno de estos tipos de recursos, vamos a tener de donde no podamos agarrarnos para poder hacer un negocio exitoso. Bien, cuando hablamos de recurso financiero, evidentemente vamos a hablar de dos partes bien importantes. Es evidente que a veces nosotros pensamos que cuando no hay dinero o cuando tenemos la suficiente capacidad económica, pensamos que no podemos lograr algo. Pero sí, sí se puede lograr. Es decir, cuando yo hablo del recurso financiero, voy a hablar de dos variables muy importantes. La primera, evidentemente, es hacer un presupuesto. Es decir, nosotros siempre vamos a partir de presupuestos, ya que debido a esto es como nosotros podemos partir y dividir evidentemente el recurso económico para equilibrarlo conforme a las necesidades de la organización. Muchas veces nosotros lo hacemos de una manera empírica, es decir, en casa el dinero lo repartimos dependiendo para lo que nos vaya a funcionar. Por ejemplo, tenemos gastos de luz, gastos de agua, gastos de gas, tenemos evidentemente gastos de los hijos, gastos de la esposa, que es lo que le damos nosotros, y también evidentemente parte de lo que nosotros gastamos. Entonces nosotros lo que hacemos con lo que nosotros obtenemos como recurso económico, lo vamos dividiendo en partes, de manera tal que se equilibren las cosas y que eso pueda funcionar. Si fallara alguno, simple y sencillamente no pudiéramos funcionar bien. En el caso específico, cuando hablamos de recurso financiero, necesitamos partir de los presupuestos. Hay una serie de presupuestos que iremos viendo poco a poco, y veremos cómo podemos hacer una serie de presupuestos para un negocio. En el caso específico, también dentro del recurso financiero, como empresa, necesitamos también hablar de inversiones. Es decir, no hablamos de una inversión específicamente meto al banco y a ver cuánto me deja o hago un ahorrado. No, tenemos que entender que nosotros como empresa, como empresarios ya o como emprendedores, tenemos la posibilidad de ir manejando esta inversión. ¿En qué? En tecnología de punta, en insumos de mejor calidad, porque eso nos va a dar competitividad.
el que nosotros podamos ir innovando nuestro negocio, nos va a dar competitividad. Es decir, nosotros vamos a invertir para seguir creciendo, ¿sí? Las inversiones es lo mejor que podemos hacer dentro de lo que son los recursos financieros en una empresa o en una organización. Bien, por otro lado, tenemos lo que son los recursos materiales. Los recursos materiales abarcan una infinidad de aspectos. En caso específico, pues podemos hablar de lo que son las materias primas, de lo que son los insumos, también evidentemente de lo que es la tecnología, y por otro lado también tenemos que entender en la infraestructura. ¿Por qué son importantes todos estos pasos en el recurso material? Bien, por un lado, cuando hablamos de las materias primas, tenemos que entender que para ser empresas competitivas, organizaciones competitivas, emprendedores competitivos, las materias primas forman parte muy importante, ya que el hecho de que nosotros podamos comprar materias primas de calidad, que eso es muy importante, nos van a permitir sacar productos de calidad, nos van a permitir tener tener más ahorro y menos desperdicio, nos va a permitir también como materia prima darle un valor agregado, que es lo que generalmente buscamos nosotros en nuestros productos. Es decir, cuando nosotros vamos a comprar, por dar un ejemplo, unos tenis, es muy probable que por ahí veamos que venden tenis en 300 pesos de una X marca, ¿sí? Que se supone que es calidad, y resulta que al pagar ese precio, el tenis nos dura 2 meses. Sin embargo, si compramos el que es de marca, que nos habla de que nos vale 1,500, 1,800, 2,000 pesos, nos va a durar para la eternidad a lo mejor. Entonces, de alguna manera hablamos de la calidad, hablamos de ese valor agregado. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Dándole a mi cliente la satisfacción de un producto que le va a rendir más. Y que eso es muy importante dentro de los negocios. ¿Ok? Bien. Por otro lado, cuando hablamos de la tecnología, también tenemos que tener entendido que debemos de invertir en todo lo que es maquinaria, en todo lo que es tecnología de punta. Muy probablemente aquí, cuando ya veamos presupuestos, vamos a ver cómo hay la necesidad de tener un apartadito en esta parte. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando muy rápidamente. Entonces nosotros como emprendedores, como organización, como empresa, tenemos que entender que tenemos que estar a la vanguardia y tenemos que estar a la par de nuestra competencia. La importancia que tiene entonces el que nuestra tecnología vaya innovándose, nos va a permitir abrir más mercado, ¿sí? Conseguir más clientes y ofrecer productos de excelente calidad. Hoy por hoy la mejora continua es muy importante y no a nivel nacional, hablamos de a nivel global. Esa mejora continua puede ser basada también hasta en cursos mismos, ¿eh? Es decir, ahorita una certificación es muy importante para cualquier empresa debido a que esta nos va a permitir de entrada a darnos más mercado. Y por otro lado, nos va a permitir también tener productos de calidad. Volvemos a lo mismo y vuelvo a insistir, nosotros tenemos que entender que para poder ser una empresa competitiva y tener que nuestro producto tenga un valor agregado, tenemos que ir innovándonos. Es muy importante la innovación, ¿ok? Entonces, de una u otra forma, la innovación hoy por hoy, afortunadamente, pues va a pasos agigantados. Entonces, nosotros tenemos que estar a la par de nuestra competencia y, ¿por qué no? También tenemos que pensar que nuestro producto tiene que mejorar. Eso es lo que también nos permite tener todavía un mayor valor agregado, pero también nos permite ser más competitivos. Y sobre todo, lo más importante es satisfacer la necesidad de nuestros clientes. ¿Ok? Bien, por otro lado tenemos la infraestructura. ¿Por qué hablamos de la infraestructura? La infraestructura, yo generalmente pongo ejemplos muy burdos, muy básicos, y yo creo que todos en casa lo que hacemos es que muy probablemente 2 veces al año, 1 vez al año muy probablemente, estemos pintando la casa, es decir, tenemos que volverla a dejar bonita. Por otro lado, tenemos que ver la tubería, tenemos que ver las instalaciones de luz, las instalaciones de gas, vienen cosas nuevas, queremos cambiar los mismos apagadores, en fin, hay una serie de aspectos que hacen que nuestra casa mejore. Y eso también al final del día nos da
un valor agregado y nos da un valor económico que se puede elevar. En el caso específico de nuestra infraestructura, tenemos que entender que debido a estos cambios globales, debido a estos cambios, a esta innovación que existe actualmente, que es muy rápida, nosotros tenemos que estar a la par. Es decir, tenemos que crear una nueva serie de layouts de manera tal que nosotros cumplamos con las normas técnicas, con las normas específicas que nos solicitan en las Secretarías del Trabajo y otras, para que podamos cumplir para que podamos cumplir con las reglas y estemos a la vanguardia de las demás empresas. Es bien importante entender que la infraestructura tiene que estar tan cuidada como nuestra casa. Eso nos va a permitir todavía tener un plus más en nuestro producto. Bien, por otro lado, vamos a hablar de lo que es evidentemente el recurso tecnológico. ¿Sí? Cuando hablamos de recurso tecnológico, por supuesto que vamos a hablar de maquinaria y equipo, lo que ya habíamos comentado en el punto anterior, pero también vamos a hablar de lo que es los equipos de cómputo, ¿no? En el caso específico, hoy por hoy, afortunadamente, ya se han creado una serie de nuevas tecnologías en lo que es el área de sistemas, y que esto ha hecho más rápido, evidentemente, el conocimiento de la misma empresa, el que tengamos prácticamente en el momento y el día cómo se encuentra nuestra empresa, el que podamos hacer una serie de programas que hagan más eficiente y más eficaz el desarrollo del producto y que nuestra producción pueda avanzar a pasos agigantados, que tenga calidad, que sea más rápida y que al final del día las entregas van a ser en tiempo más cortas. Eso es lo que nos permite como empresa también dar el plus, dar ese valor agregado y sobre todo lo más importante es que nuestro cliente nos va a ver con satisfacción porque cumplimos con los requerimientos que él nos solicita y que nuestro producto al final del día, cuando llegue a su empresa o llegue a donde lo vayan a ocupar, ya no tenga la necesidad más que de usarlo. ¿Sí? Ya nada de la necesidad de que, ¿cómo le vamos a hacer para ponerlo? O de qué forma va a funcionar, o que si tiene o no garantías, porque van a ser equipos evidentemente súper garantizados o productos súper garantizados. Y esto también aplica para aquellos emprendedores que quieren manejar un servicio. Prácticamente lo mismo. Aquí el servicio evidentemente se maneja un poco diferente, pero también son unos pasos para que nosotros podamos crear confianza en nuestro cliente. Recordemos que la meta última de la organización es que sea rentable y que genere una utilidad. Ese es el último fin. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a satisfacer nuestras necesidades. Es decir, como integrantes de una organización, lo que buscamos es, uno, por un lado, crecer, pero el otro es satisfacer nuestras necesidades tanto económicas como sociales y evidentemente familiares. Eso es muy importante. Por eso, en muchas ocasiones fuimos cuando dicen que hay que ponernos la camiseta. Sí, eso es muy cierto. Pero ese es parte de otro tema en el cual vamos a hablar de lo que es la planificación de la comunicación, en donde todos debemos de entender cuál es el objetivo último de la empresa en la que estamos trabajando o nos estamos desarrollando. Ok, por último vamos a tener lo que es el recurso humano. El recurso humano es al final del día, creo que el elemento más importante, claro, todo es un conjunto y todo evidentemente tiene que embonar de manera tal que esto es lo que va a hacer eficiente la operación de una empresa, pero el recurso humano es el más importante porque es aquel que va a mover toda esa organización. Es decir, a mí de nada me serviría tener muy buen soporte económico, no de nada me serviría tener a lo mejor tecnología de punta, de nada me serviría tener un producto atractivo, ¿sí? Si la organización no entiende cuál es la filosofía de la empresa. En el bloque anterior nosotros vimos lo que era la misión, la visión y también vimos los valores. Entonces, de alguna manera tenemos que tener el entendido que todos estamos en el mismo barco y que todos estamos trabajando para un solo objetivo. ¿Ok? Y este objetivo evidentemente es que se haga crecer a la empresa y que todos evidentemente tengamos una retribución de la misma. Eso es muy importante. Para eso, en lo que es el recurso humano, que posteriormente vamos a ver lo que es el desarrollo del recurso humano en una empresa, es un proceso. Como tal, el recurso humano es un proceso en donde vamos a iniciar nosotros por 4 pasos que son bien importantes y que nos van a ayudar mucho, sobre todo en el manejo
y evidentemente en todo lo que es el proceso organizacional de la empresa. Nosotros tenemos que entender que una entrevista como tal, pues sí nos dice, pero tampoco nos puede decir que es la persona ideal. El hecho de hacer una serie de test también nos puede decir que es muy inteligente, pero tampoco nos puede decir que realmente es una persona que tenga iniciativa propia, por ejemplo, ¿no? El que nosotros le hagamos una prueba manual quiere decir que tiene una habilidad, pero muy probablemente tenga una habilidad manual, pero no tenga una habilidad visual o una habilidad auditiva. Y al final del día, el recurso humano es tan importante que por eso en el área de recursos humanos la capacitación es un punto muy importante para que la gente tenga la posibilidad de desarrollarse lo mejor posible. Sí, es cierto que la capacitación cuesta, pero al final del día sí nos da mucho, pero mucho provecho debido a que nosotros podemos hacer de toda una empresa hacer prácticamente una familia en donde todos estemos en la misma jugada y en donde todos podamos entender cuáles son los objetivos, tanto específicos como operativos, para que esto pueda seguir creciendo. Bien, entonces, cuando hablamos de recurso humano, es muy importante que también nosotros tengamos en cuenta que dentro de esta área, otra de las tareas de lo que es el área de recursos humanos va a ser el que pueda explotar esas habilidades que tengan los recursos humanos. Pero no explotarlas como tal, sino ayudarlas, capacitarlas, para que realmente ellos puedan lograr mejores objetivos. Esto le va a permitir al recurso humano en una empresa, en una organización, ser competitivo, ser eficiente, pero sobre todo ser muy, pero de veras, muy feliz. Y eso es muy agradable, porque muchas veces en lo que es las empresas, hay personas que tienen la necesidad de trabajar porque necesitan comer, porque necesitan mantener a la familia, pero realmente no están a gusto con su trabajo. Y aquí lo importante es explotar las habilidades para que ellos se sientan a gusto, para que estén cómodos, para que puedan trabajar realmente al 100% y puedan aprovechar y desarrollar todas sus habilidades. La importancia del recurso humano, en lo personal considero que es la más importante. Vuelvo a repetir, todas tienen la misma importancia. Sin embargo, el recurso humano para mí es muy importante debido a que de ahí partimos para tener una organización que realmente produzca, una organización que esté comprometida, una organización que dé de sí para que evidentemente todo pueda salir de la mejor forma y al final del día la empresa crezca, que esa es la finalidad de una organización. Recordemos que cuando hablamos nosotros de una empresa como tal es esa infraestructura en donde puede haber todos los recursos. Sin embargo, aunque haya todos los recursos, no va a ser posible tener evidentemente el éxito que esperamos o lo que queremos buscar como metas debido a que la gente no es la adecuada. Hay un eslogan muy curioso en lo que es el área de recursos humanos que dice que siempre debemos de tener a la gente ideal en el puesto ideal. Es decir, no podemos tener a una persona que tenga muchos estudios, pero que no tenga ciertas habilidades o que no las haya desarrollado. Esa es la otra parte de los recursos humanos que es importante para que ellos a través de cursos, a través de capacitación, a través evidentemente de otros aspectos o de otro tipo de herramientas organizacionales como es FODE, como son otro tipo de herramientas, ellos puedan desarrollarse de la mejor manera, logren el éxito y también puedan hacer que esa empresa o la organización siga creciendo. Hoy por hoy, afortunadamente, hablando aún así del emprendedor, su enfoque debe de ser como todo. Todos son pasos, todos son ciclos. Al final del día, siempre cuando nosotros administramos o organizamos, tenemos que entender que tenemos metas a corto, a mediano y a largo plazo. Y ojalá que todos los emprendedores que hoy por hoy inician un negocio con todo el espíritu y demás, tengan la posibilidad de pensar a futuro, porque el futuro es, híjoles, hasta donde yo quiera llegar, ojalá y que piensen también en verlo de una manera global. Es decir, no nada más quiero vender en el distrito, o más bien dicho en la Ciudad de México, no nada más quiero vender en la República, sino también quiero vender al extranjero, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, pero al final del día, pues realmente nosotros vamos iniciando. Entonces, cuando hablamos de esta organización, recuerden que es para emprendedores y tenemos que entender esta serie de pasos. Vuelvo a repetir, vamos a ver otros videos
en donde vamos a poder ver paso por paso, porque hablamos nosotros precisamente de un presupuesto, cómo lo podemos elaborar, qué tipo de presupuesto que debe de corresponder, cómo podemos hacer esas inversiones, cómo podemos hacer que esas inversiones sean rentables, cómo podemos tratar de adquirir nuestras mejores materias primas, cómo podemos mantener nuestra infraestructura, en fin, vamos a ir viendo poco a poco cómo podemos hacer eficiente y hacer muy eficaz toda la operación de la empresa, ¿no? Me regreso un poco y volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de este recurso humano, ¿cómo podemos hacer nosotros para obtener los mejores recursos humanos? O tratar de tener lo mejor en cuanto a recursos humanos. Por un lado, nosotros nos tenemos que dar la tarea de buscarlos, ¿no? Nosotros no podemos pensar que van a llegar nada más porque sí, y de repente, pues hasta a lo mejor nunca han trabajado en un tipo de empresa, porque hay una cantidad de empresas diferentes, y nada más porque yo venga, toque la puerta y diga que tenga cierto tipo de estudios, voy a poder estar trabajando con la empresa y dar los resultados que se esperan, ¿no? Lo que tengo que hacer primero, por un lado, tengo que hacer un análisis de lo que es el puesto o la descripción del puesto. Es decir, eso lo vamos a ver en otro tema, pero es decir, voy a tener que poner las edades o todos los generales, la edad, la experiencia, los estudios, en fin, todo ese tipo de aspectos para que cumpla con los requisitos que yo necesito. Por otro lado, también pues, la experiencia, que es bien importante, sobre todo en el medio en que se ha desenvuelto, es decir, en el tipo de empresas que se ha desarrollado, porque bien, si hablamos de recursos humanos, pues estamos hablando del área de ventas, estamos hablando del área de producción, estamos hablando del área de mercadotecnia, estamos hablando de la misma área de recursos humanos, en fin, estamos hablando de una cantidad de áreas que existen en una empresa, de las cuales nosotros tenemos que tener a la gente idónea para que realmente nos dé los resultados que nosotros estamos esperando. Y vuelvo a repetir, entonces nosotros tenemos que darnos a la tarea de buscar a esa persona. Bien, entonces como decíamos, cuando hablamos de recurso humano hay un proceso. Ese proceso pues es el que generalmente se utiliza en todas las empresas, que el primer paso sería reclutar, es decir, nosotros podemos tener un reclutamiento de dos tipos, ya sea interno o ya sea externo. Cuando hablamos del externo, regresándome un poquito, tenemos que tener todo un perfil para evidentemente anunciarlo, ya sea a través del periódico, ya sea a través de la tele, de internet, en fin, de todos los medios de los que hoy contamos, y que cumpla con los requisitos para que pueda ir concursar, sería la palabra, para ver si puede entrar en nuestra organización. Por otro lado, también tenemos que seleccionar, es decir, si hablamos de 30 agentes, de 20 agentes, de 50 agentes que solicitan el puesto, pues tenemos que seleccionar a las que cumplan con los requisitos o a las que más se asemejen a los requisitos. Habrá quien cumple exactamente con los requisitos, que eso es una gran ventaja, ¿no? Después de seleccionar, ya podemos contratar para posteriormente hacer una capacitación. La capacitación es muy importante, vuelvo a repetir, porque es una inducción de la cual es tan importante como el pensar que cualquier persona que diga que tiene experiencia en un X tipo de trabajo va a llegar, lo ponga y trabaje. No, la inducción es muy importante porque tiene que conocer todas las áreas, tiene que conocer al personal, tiene que conocer cuál es su trabajo, tiene que conocer cuáles son sus facultades, hasta dónde llegan, para que pueda realizar su labor lo mejor posible. Cuando hablamos precisamente de la selección, esa selección nos va a permitir ahí, uno, pues entrevistar a la gente, verla físicamente, conocer cuáles son sus iniciativas, saber qué es lo que él planea futuro, saber qué experiencia tiene en los trabajos que ha estado, saber si cumple con ese requisito para poder ser acreedor a que lo podamos contratar. Y por otro lado, pues la contratación es la parte jurídica, en donde evidentemente es un contrato en el cual vamos a ver cuáles son mis prestaciones o cuáles son mis derechos, pero también cuáles son mis obligaciones, que también son muy importantes, ¿no? Y que eso pues va de acuerdo a lo que es la Ley Federal del Trabajo. Y por otro lado, lo que les volví a comentar, la capacitación, que también es una parte muy importante. Hoy por hoy la capacitación también se ha hecho como lo que es la tecnología, ¿ok? Cuando hablamos de esa capacitación, la capacitación es continua. ¿Por qué? Porque hoy la globalización no lo exige. Es decir, siempre estamos pensando en una mejora continua, siempre estamos pensando en una mejora continua. Pero es importante porque, uno, porque nosotros tenemos que saber que como empresa tenemos que innovarnos y eso es necesario. Ya no es saber si se puede, es necesario. Y por otro lado, también vamos a entender que
todo lo que es informática, lo que son las nuevas tecnologías en cuanto a partes operativas, van creciendo de una manera impresionante, se van innovando prácticamente cada 3 meses, cada 6 meses, lo vemos en los mismos celulares, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que ir a la par para tener a las personas ideales en los puestos ideales, por supuesto, y que puedan desarrollarse de la mejor forma. Esto es lo que nos puede ayudar para tener un negocio exitoso.